Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí estamos en nuestra clase número 10 de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a continuar con un par de libros que, como en la semana pasada, en el caso de primero y segundo de Samuel, les comentaba que para nosotros son dos libros separados, pero en la Biblia hebrea es uno solo. Bueno, pues este caso es idéntico. Vamos a ver ahora primero y segundo de Reyes, los cuales en la Biblia hebrea son un solo volumen. ¿Sí? Antes de comenzar, les quiero pedir que me acompañen a orar para pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos enseñe el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque estás con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú has estado guiándonos en este proceso, que tú nos has estado instruyendo, que tú nos has estado enseñando y estamos muy agradecidos por eso. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, te pedimos Espíritu Santo que seas tú el que tome el control, que seas tú el que enseñe, que seas tú el que nos muestre las verdades de tu palabra, que seas tú el que nos dé sabiduría y nos dé corazones entendidos para poder comprender, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. El libro de Primero de Reyes, vamos a ir por, como la vez pasada, primero y luego segundo, pero nos vamos a aventar los dos el día de hoy, ¿ok? Entonces, el libro de Primero de Reyes fue escrito probablemente por el profeta Jeremías, compilado de fuentes anteriores. Primero y segundo de Reyes, al igual que Samuel, son libros históricos, que es un registro de eventos históricos. Probablemente el profeta Jeremías compiló, se agarró varios registros que se fueron haciendo a lo largo de los años de esa época y los puso juntos, digamos, en un solo libro. Este libro escribió probablemente entre el 640 y el 550 antes de Cristo. Abarca un periodo aproximado de 130 años desde el ascenso al trono de Salomón hasta la muerte del rey Acab. El libro recibe el nombre por la historia de los reyes que gobernaron a Israel y a Judá. Esto es una continuación de primero y segundo de Samuel y como les decía, comienza relatando el ascenso de Salomón al trono después de la muerte de su padre, el rey David. La historia continúa con un Reino Unido, nos comienza con un Reino Unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, conocidos posteriormente como Judá e Israel. Primero de Reyes, un resumen. Vamos a ver un resumen de qué es de lo que habla este libro. Describe el reino, las riquezas y la sabiduría de Salomón. Está muy enfocado en Salomón, así como segundo de Samuel está enfocado en el reinado de David. Primero de Reyes está enfocado básicamente en el reinado de Salomón. La edad de oro de Salomón se pone de relieve con la construcción del templo. La eminencia de Salomón puede atribuirse directamente al hecho de que él busca la sabiduría de Dios en lugar de fama o riquezas, pero la mala influencia de sus esposas extranjeras lo llevan a tener un corazón dividido y esto pues a su vez lleva a la división de la nación. Luego de su muerte, el país se divide con su hijo Roboam como rey de Judá o reino del sur y con Jeroboam como rey de Israel o reino del norte. En este periodo la capital de Judá es Israel y la capital de Israel, perdón, la capital de Judá es Jerusalén y la capital de Israel es Samaria. Esta situación dividida continúa por más de 300 años, durante los cuales cada nación va teniendo su propio rey, y el libro concluye relatando los milagros y el ministerio del profeta Elías, especialmente en contraste con Acab, que fue probablemente el rey más perverso de la historia de Israel. Este libro tenemos una división natural, digamos, en dos partes, lo podemos dividir en dos partes. Primero tenemos el Reino Unido bajo Salomón. Y este libro empieza en el capítulo 1, nos narra cómo Salomón se convierte en rey. Nos dice que hubo un tal Adonías, hijo de Agit, que de pronto dijo, yo quiero ser rey, y usurpa el trono. David ya está muy anciano, muy viejo. De hecho, ya no sale de su habitación, ya no se puede levantar de la cama y ya está muy anciano. Y entonces el profeta Natán, ¿se acuerdan? El que confrontó a David, bueno, pues él instruye a Betsabé a que vaya a hablar con David y le recuerde que él había prometido que el trono iba a ser para Salomón. Entonces eso es lo que hace Betsabé, va y le dice a David que pues que ya, ¿no? Que ya nombre oficialmente a Salomón como su sucesor. Y David lo hace. David proclama a Salomón como su sucesor
Y entonces resulta que el famoso Adonías, cuando se entera de esto, le entra un ataque de pánico, se mete al templo y se agarra de los cuernos del altar y dice que no se va a mover de ahí hasta que le prometan clemencia y que no va a pasar nada. Y Salomón le dice que sí, que no pasa nada, que no lo van a matar, que se vaya a su casa, ya, nomás que deje de estar haciendo pancho y que se vaya para su casa. Entonces ya, se va a Adonías. Después en el capítulo 2 vemos cómo David habla con Salomón, lo instruye, le dice que siga los mandatos de Jehová para que Jehová continúe confirmando su casa al frente del trono de Israel, y que cumpla los mandamientos del Señor. Y le da también algunas instrucciones referente a algunos enemigos y cosas que quiere que cumpla cuando él se muera. Y al final del capítulo David muere, y entonces ya Salomón asciende ahora sí oficialmente al trono y cumple las promesas que le hizo a su papá. Se tiene que vengar de quien se tiene que vengar, perdona a quien tiene que perdonar, y y le cumple a su papá, ¿no? Entonces ya es nombrado rey. Y entonces aquí es donde pasa uno de los eventos, uno de los primeros eventos súper importantes en la vida de Salomón, y es que Dios se le aparece en sueños. Salomón en ese entonces, la gente seguía adorando en lo que era el tabernáculo. Obviamente no es el tabernáculo original, o bueno, probablemente sí lo fueron reconstruyendo. Pero vaya, todavía no había templo, entonces el lugar de adoración era un lugar que se llamaba Gabaón. Entonces Salomón va a adorar al Señor, va a ofrecer sacrificios, y estando ahí, el Señor se le aparece en sueños y le dice, ¿qué quieres? Le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y entonces Salomón da la respuesta correcta, porque Salomón le dice que él está consciente de que está joven, que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento. Entonces le dice que por favor le dé sabiduría, que le dé sabiduría para guiar al pueblo, que le dé sabiduría para poder gobernarlos correctamente. Y pues como a Dios le gusta la respuesta de Salomón, le dice, por cuanto no me pediste riquezas, largura de años, gloria para ti, pues te voy a dar todo, ¿no? Todo el paquete completo. Le dice que va a ser sabio, que le va a dar tanta sabiduría que nunca jamás en la tierra va a haber una persona tan sabia, ni antes ni después de él. Y también le da muchísima riqueza. Salomón fue el rey más rico de Israel. Era una cosa impresionante. Este, entonces ya después de esto, Dios le dice que le concede que construya el templo. El gran deseo de David de construir la casa del Señor se le concede a Salomón y Dios hace un pacto con él. ¿Sí? Dios hace, o sea, refrenda el pacto que hizo con David con Salomón. Y entonces Salomón hace un pacto con Hiram, rey de Tiro, y le pide que le mande toda la madera que necesitan para la construcción del templo, y a cambio ellos les van a dar grano y aceite de oliva, toneladas, o sea, para el país. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, que Hiram creía en Jehová, porque dice que se siente muy feliz y que se siente honrado de que lo estén tomando en cuenta para la construcción de la casa de Dios. Y dice que manda, pues bueno, miles y miles de metros cuadrados de madera, de ciprés y de cedro, para la construcción del templo. El templo se tardan 7 años en construirlo. Aparte del templo, se construye también la casa de Salomón, se construye una casa que le llaman la casa del bosque del Líbano, construyen el pórtico de la casa y construyen el pórtico del templo y le construyen una casa a la hija de Faraón. ¿Por qué a la hija de Faraón? Me brinqué un poquito esta parte, perdón. El reinado de Salomón, de hecho este libro empieza con Salomón casándose con una extranjera. Empezamos mal. Salomón se casa con la hija del faraón. Eh, Ahí vemos cómo, no, pero vean cómo a pesar de eso, o sea, a pesar de que Salomón falla y empieza con el pie izquierdo, digamos, su reinado y su relación con Dios, aún aún así, el Señor hace pacto con él y le permite construir su casa. Vaya, yo creo que esto nos muestra que a pesar de que nos equivoquemos, Dios, si tenemos un corazón dispuesto, Dios está dispuesto a tratar con nosotros. Entonces, bueno, le digo, construyen todas estas otras estructuras. Este, Salomón decreta una leva, o sea, gente, ¿no? Hombres, pide hombres para la construcción de todo esto.
y reúnen 30,000 hombres, más los trabajadores que le manda Irán desde Tiro, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, era una cantidad de gente impresionante. Y entonces, pues por eso logran construir todos estos edificios que se describen en la Biblia y que son una cosa hermosísima, ¿no? Este, y entonces, bueno, les digo, se construye el templo, lo más importante pues es la construcción del templo. Se nos dice también que, por ejemplo, que construyen todos los artefactos y todos los utensilios que van a ir adentro del templo, porque obviamente el templo pues va a tener un volumen, pues, un tamaño muchísimo más grande que lo que podía ocupar el tabernáculo. Entonces, nos dice que, bueno, todos los utensilios que había consagrado David para el uso de los sacerdotes, pues los trasladan al templo, pero mandan a hacer muchísimo más, ¿no? Y entonces, bueno, llega el día en el que ya por fin está el templo construido y Salomón dirige la ceremonia donde dedican el templo, la ceremonia de dedicación del templo a Dios, donde se lo entregan al Señor, ¿no? Y, por ejemplo, dice que hacen sacrificios, que tienen ahí sacrificios para celebrar, y que tienen sacrificios, y dice que era tal la cantidad de animales, de bueyes y de ovejas, que no se podían contar, de tantos que llevaron, que Salomón pidió que se llevaran para la dedicación del templo. Eh, y entonces, bueno, nos dice que cuando ya depositan el arca, ya por fin se traen el arca, y la depositan en el templo. En este punto, el arca ya solamente, y la Biblia lo especifica, el arca ya solamente contiene las tablas de piedra de Moisés en este punto. En este punto el arca ya no tiene ni la vasija con maná, ni la vara de Aarón que reverdeció. Eso ya no está. ¿Dónde están? No dice. No dice qué pasó con eso. O sea, simplemente especifica que están las tablas, nada más. Ponen el arca, ya entra el arca al templo, la ponen en el lugar santísimo, en la parte del lugar santísimo, y entonces dice la escritura que la nube, la gloria del Señor, que es una nube, que se manifiesta en forma física como una nube en esas épocas, dice que cubre, desciende sobre el templo y cubre, pero además que cubre no solo el área del lugar santísimo, cubre todo el templo. Todo el templo es cubierto por la gloria de Dios, tanto así que los sacerdotes no pudieron ministrar ese día, no pudieron entrar ni siquiera al templo porque estaba la gloria de Dios, ¿no? Y pues vaya, obviamente esto hace que todo el mundo vea que Dios se agrada de esto, ¿no? Que Dios le agrada, que está confirmando que acepta este lugar como su casa. Sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? Eh, Más adelante, precisamente, Dios se le aparece a Salomón, en este momento se le vuelve a aparecer a Salomón por segunda vez, acepta el templo, acepta el que le dice que sí, que acepta su ofrenda del templo y confirma el pacto que hizo con David. Y le dice que, pues, que él va a reinar y que su familia va a seguir de manera perpetua al frente del trono de Israel. Y luego de que después de esto, pues nos dan todo ya, aquí ya vamos por el capítulo 10, se nos da toda una descripción de la fama y la riqueza de Salomón, de las cantidades impresionantes de oro, de maderas, vaya, la riqueza impresionante. Y cómo se extiende su fama por su sabiduría. Nos narran, por ejemplo, la visita de la reina de Saba. Dicen que lo va a visitar porque quiere conocer a este hombre tan sabio que su fama ha llegado pues a todos los confines de la tierra conocida en ese momento. Este, bueno, bueno, bueno. Y entonces,
Y ahora pasamos a la segunda parte del libro, digamos, a la segunda división, en donde ya tenemos el reino dividido, ¿no? ¿Por qué? Aquí se nos explica por qué se divide el reino. Resulta que empezamos con el capítulo 11, en donde vemos la apostasía y la muerte de Salomón. Resulta que Salomón a lo largo de su vida tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Salomón usó el matrimonio básicamente como alianza con los pueblos de afuera para no hacer guerra, para no ir a la guerra, pues se casaba con las princesas y así pues ya era todo, ya eran familia y ya no había guerra. Pero vaya, llega a acumular 1000 mujeres entre esposas y concubinas. El problema, el gran problema fue, número uno, obviamente, pues ese nivel de poligamia, digo, cualquier poligamia, pero ese nivel de poligamia. Pero lo más grave, digamos, fue que la Biblia nos dice que estas mujeres, Salomón les permitió a sus esposas adorar a sus dioses. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que se casaban, llegaban al territorio de Israel y él les permitía seguir llevando sus costumbres como las llevaban en su pueblo, incluida la adoración a sus dioses. ¿Qué pasó? Que resulta que Salomón, la Biblia nos dice que sus mujeres inclinaron su corazón hacia los ídolos. Entonces resulta, aquí, fíjense, hay una enseñanza impresionante. No importa qué tan sabio seas, tu corazón siempre puede, el corazón humano siempre tiene una tendencia a la idolatría, siempre tiene, obviamente sabemos que el corazón del ser humano es malo, tiende al mal, y no importa qué tan sabio seas, te puedes alejar de Dios. Si el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra terminó dándole la espalda a Dios, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Edificó lugares altos para dioses, para Quemos y Moloch. Entonces Dios se enoja con Salomón y le dice que porque no guardó el pacto, va a romper el reino para su hijo y que le va a dar una tribu por amor a Salomón, por amor a David, perdón, por amor a David le va a dar una tribu. Entonces, antes de su muerte empiezan los conflictos, Jeroboam se alza contra Salomón y ya entonces Salomón muere. Asciende al trono Roboam, en un primer momento es el trono unido, es el trono de todo Israel, pero entonces resulta que pues busca consejo sobre cómo reinar. Y entonces primero va y consulta a los ancianos del pueblo y que eran los consejeros de su papá. Y le dicen que Salomón había, al final de sus días, había implementado muchos impuestos. Entonces ellos le aconsejan que baje los impuestos para que el reino, o sea, para que la gente pues se agrade de él, que esté empezando bien, ¿no? Está empezando, pues como una ofrenda de paz, digamos, entre el pueblo y él para que vean que es un buen rey. Y por otro lado, o sea, le dice, bueno, lo voy a pensar, ¿no? Pero entonces va también y habla con sus amigos, con los jóvenes, de gente joven igual que él. Y los amigos le dicen que no. Los amigos le dicen que, al contrario, que les suban los impuestos para que aprendan, para que vean que si tu papá fue un rey severo y fue un rey así duro, pues tú más, ¿no? Y sube los impuestos, en lugar de bajarlos, sube los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que se levantan todas las tribus se empiezan a quejar y Jeroboam se vuelve el portavoz de toda esta inconformidad con las tribus. Y entonces llega un momento en el cual todos le dan la espalda. Y ahí que es donde se rompe el reino precisamente. Por eso todos le dan espalda, con excepción, en un primer momento, con excepción de la tribu de Judá. Solamente Judá, por amor a David, o sea, no por él, no porque les caiga bien Roboam, por amor a David se quedan, digamos, siguen reconociendo a Roboam como su rey, pero las otras 11 tribus, adiós, sí, adiós, se van. Hay una pequeña persecución, y entonces resulta que la tribu de Benjamín se une a Roboam también, se unen, y entonces ya se separa, o sea, sale huyendo y llega a Jerusalén, y entonces ya se queda dividido el reino, se constituye Israel como el reino del norte, con las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y la tribu de José dividida en Efraín y Manasés. Ahora, todos ellos se quedan, inmediatamente se unen a Jeroboam y se forma el reino del norte. ¿Sí? El reino del sur
por esta situación geográfica es Judá con la tribu de Benjamín que baja. La tribu de Simeón queda dividida, una parte queda de un lado y otra parte queda del otro lado, y lo mismo le pasa a la tribu de Leví. Recuerden que Leví no tiene tierra, la tribu de Leví no tiene tierra porque son los sacerdotes. Al ser los sacerdotes, igual quedan divididos, o sea, por donde vivían, pues obviamente ellos vivían en todo el país, no vivían solo en Jerusalén todos, vivían en todo el país, quedan divididos, entonces parte de la tribu de Leví queda en el norte, parte de la tribu de Leví queda en el sur. Después de esto vemos la apostasía y muerte de Jeroboam. Resulta que por temor a que la gente vaya a adorar a Dios a Jerusalén, o sea, ya saben que el templo está en Jerusalén, y entonces Jeroboam dice, ok, si los dejo ir a Jerusalén a que sigan yendo a adorar a Dios, se me van a ir, se van a quedar allá, ¿no? Y se va a fortalecer Roboam, y entonces me van a quitar a mí. Entonces lo que hace es que prohíbe que la gente vuelva a ir a Jerusalén a adorar a Dios, pero entonces se le ocurre la genial idea de mandar a hacer 2 becerros de oro, ¿sí? Y los ubica uno en Betel y el otro en Dan, en el pueblo de Dan. Y le dice a la gente, pero fíjense qué cosa tan horrible, porque le dice a la gente, ve Israel, ven a adorar a estos tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, vean nada más el nivel de blasfemia contra el Señor, ¿sí? Y aparte de eso, construyó lugares altos, nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Entonces un profeta de Judá lo amonesta. La Biblia no nos da el nombre de este profeta, solo nos dice que es un varón de Judá. Y lo amonesta y profetiza el nacimiento de Josías, que va a ser un rey que va a corregir todo el pecado de Jeroboam. Después el profeta Ahías, lo mencionan por nombre, le dice que su casa va a ser desterrada del trono y que no va a quedar nada de él, ¿sí? Mientras tanto, Judá, o sea, los que se quedaron de este lado, bajo el reinado de Roboam, o sea, inmediatamente después de la muerte de Salomón, empiezan a hacer lo malo delante de Dios también, edifican lugares altos, empiezan a hacer imágenes de acera, y entonces resulta que ya los dos reinos están haciendo lo que se les pega la gana, se alejan completamente de Dios, pero además, todos los días de la vida de estos dos reyes hubo guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Estuvieron peleados todos los días que duraron estos dos reinos, todos los días. Después, bueno, vemos en el capítulo 15 y en el 16, nos va dando la sucesión de reyes de Israel y de Judá, como muere uno, asciende el otro, muere uno, asciende el otro, y los reyes cada vez van haciendo cosas peores delante de Dios, ofreciendo sacrificios a otros dioses, o sea, cada vez se va cayendo y se va, pues, no sé, desbaratando, se va, el nivel espiritual de Israel va en picada, pero así, terriblemente, ¿no? Hasta que llegamos a Acab, que es el peor de todos, el peor de todos. Y entonces en el capítulo 17 entra en escena uno de los personajes más famosos de la Biblia y pues el que está considerado como el profeta de profetas. Entra Elías en escena. De pronto aquí se nos presenta Elías. No sabemos nada, ojo, no se nos da nada de información de la vida de Elías antes de este punto. Cuando el Señor nos presenta a Elías ya es un hombre adulto y ya es un profeta. Sí, ya, nos dice dónde nació y todo, pero ya, o sea, detalles de la vida personal de Elías no sabemos. La Biblia no nos da. Y lo conocemos ¿por qué? Porque resulta que Elías predice que va a haber una sequía, ora y deja de llover. Así, deja de llover, porque lo está haciendo como advertencia contra Acab. ¿Sí? Elías tuvo, todo su ministerio, Elías tuvo un enfrentamiento constante con Acab. Y entonces, bueno, dice que va a dejar de llover y efectivamente deja de llover por 3 años, no llueve. Y entonces aquí se nos da, primero empezamos con una lista de milagros, de cosas que hace Elías, ¿no? Primero tenemos el milagro para la viuda del aceite, para la viuda de Sarepta, una mujer que, pues que ya no tiene nada, que tiene un hijo nada más y que el marido obviamente falleció y pues no tienen manera de sobrevivir. Y entonces, él hace que se multiplique el aceite,
y con eso, bueno, ya, los libra de la pobreza, ¿no? Los libra del destino que tenían. Después viene el que es probablemente el milagro más espectacular de toda la Biblia, yo creo. Espectacular, no estoy diciendo que más grande o más importante, porque obviamente los milagros más importantes fueron los que realizó nuestro Señor Jesús. Me refiero al nivel de espectacularidad, ¿sí? O sea, de wow. Porque viene, aquí se nos narra todo el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal. Resulta que Acab, el rey Acab, que es el que les digo que estaba siempre, Elías siempre le estaba advirtiendo que era un rey malo, que estaba haciendo lo malo delante de Jehová. Resulta que Acab se casa con una princesa fenicia que se llama Jezabel. Y Jezabel es Satanás encarnado, casi casi, ¿no? O sea, la peor mujer de la cual se registra en la escritura, pues Jezabel. Entonces, si de por sí Acab era malo, o sea, de Acab tenía un corazón malo, Jezabel lo acabó sí, lo mal aconsejaba, lo manipulaba muchísimo, entonces vaya, refinó la maldad de Acab, ¿no? Entonces esta mujer, ella era súper, súper devota de Baal, de los Baales, era muy, muy, muy devota de los Baales. Entonces ella empezó a levantar profetas y ella los mantenía, dice que todos comían de la mesa de Jezabel, o sea, ella mantenía a todos los profetas, pero además empieza a perseguir a los profetas de Dios, al punto de que los matan a todos y solo queda Elías. ¿Sí? No sabemos cuántos había, no nos dice la Biblia, simplemente nos dice que hubo una persecución y que mataron a todos los profetas de Jehová, con excepción de Elías. Mientras tanto, los profetas de Baal eran 450. 450 monitos ahí, 450 hombres que claman decir, aseguran que son profetas de este Dios, ¿no? De Baal. Entonces resulta que llega un punto en el que Elías le dice, a ver, vamos de una vez a resolver este asunto. ¿Es Baal o es Jehová? Por el pueblo, obviamente, no por Acab y por Jezabel específicamente, por el pueblo. Entonces lo cita en el Monte Carmelo y les dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a poner una ofrenda a cada uno, pero no la vamos a prender. Cada uno le va a orar a su Dios y el Dios que prenda la ofrenda, ese va a ser el único Dios real, vivo, verdadero. Sí, ok, está bien. Entonces Elías les dice, van, ustedes empiezan. Entonces todo el día, dice que desde la mañana hasta la tarde, todo el día los profetas de Baal están ahí, ya saben, adorando y va el Señor, para que les haga caso y que la ofrenda se encienda. Y pasan las horas, dice que se cortaban, ofrecían sangre, bueno, y pasan las horas y no pasa nada. Llega un punto en el cual ya pasó tanto tiempo que Elías empieza a burlar de ellos. Y Elías le empieza a decir, grítenle, a lo mejor está dormido, o a lo mejor es sordo y no los escucha. ¿Sí? Y les digo, entonces Elías se burla de ellos. A final de cuentas, bueno, pasa todo el día, entonces dice, bueno, que ya, no, ya se convencieron de que no escucha, de que no les hace caso. Entonces él manda ya a instala su ofrenda y ponen toda la madera, ponen los animales, la carne de los animales y todo. Y entonces manda que hagan 2 canales profundos alrededor de la ofrenda. Y entonces pide agua y moja la ofrenda, pero la moja completamente, no crean que así la rocía, no, la moja tanto que los canales se llenan de agua. Y entonces Elías ora al Señor y le pide, Señor, por favor, demuéstrale a esta gente que tú eres el único Dios, que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios verdadero, demuéstrale a esta gente. Y entonces, les digo, yo creo que sucede aquí el milagro más espectacular de la Biblia. Desciende fuego del cielo, dice que consume la ofrenda toda, o sea, que consume la carne, consume la madera y se consume hasta el agua de los canales. Todo, todo se consume. Entonces Elías dice, bueno, ya ven, el pueblo dice, sí, 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 Jehová es el único Dios vivo y verdadero y solamente a él lo vamos a adorar. Y entonces Elías solito agarra a los 450 profetas de Baal y los mata. Uno por uno les corta el cuello. A los 450. Entonces, cuando Jezabel se entera de lo que hizo Elías, dice que
lo va a matar, pide la cabeza de Elías y dice que lo va a matar. Y entonces aquí sucede algo que uno diría, ¿cómo es posible que suceda esto? Pero también, contradictoriamente, y ahorita me van a entender, nos debe de dar mucha esperanza a nosotros, ¿sabes? ¿Qué es lo que sucede? Que Elías, después de esta enorme demostración de poder y del respaldo que tiene de parte de Dios, cuando se entera que Jezabel lo está buscando para matarlo, se esconde. En lugar de enfrentarse, decir, órale, tú cuántos más, ¿no? O sea, yo puedo con 450, ¿cuántos más? Se esconde, le da miedo y se esconde. Pero además no solamente le da miedo y se esconde, se deprime. Y se deprime tanto que se quiere morir. Le dice a Dios que ya no quiere vivir, que se quiere morir. Y Dios habla con él y lo restaura. Por cierto que Dios se manifiesta de una manera muy bonita, porque dice que le dice sal, estaba en una cueva, ¿no? Y le dice sal, y entonces dice que pasa un fuego consumidor, pero Dios, la voz de Dios no estaba ahí. Pasa un terremoto y la voz de Dios no estaba ahí. Pasa una tormenta, un viento así y la voz de Dios no estaba ahí. Y si luego pasa un viento así muy apacible, muy tranquilo, y ahí estaba la voz de Dios. Y Dios le dice, Elías, o sea, no estás solo, estoy contigo, ¿no? Lo restaura, lo levanta y Elías dice, ok, vamos, ¿no? O sea, otra vez, vamos. Y y entonces, bueno, ya busca a Eliseo, aquí ya busca a su sucesor y manda, encuentra a Eliseo arando en un terreno, estaba así con sus bueyes y su arado. Él le dice que lo siga, que él va a hacer, que si quiere andar con él, que lo siga. Y Eliseo dice que sí, o sea, completamente dice que sí, y le dice, nada más dame permiso, dame tiempo de despedirme de mi familia. Y él le dice, sí, está bien, ¿no? Y entonces él, dije, hace una cosa muy interesante, Eliseo. Dice que agarra los bueyes, ojo, los bueyes que estaba usando para arar, agarra los bueyes y los mata, y usa la madera del arado para coserlos. Entonces invita a todos sus amigos, hacen una fiesta de despedida y ya se va con Elías, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque Eliseo no dudó o sea, número uno, Eliseo no dudó un momento, un instante en seguir a Elías para servir a Dios. Fue así de, sígueme, vámonos. Pero además rompió con todo su pasado y no tenía un colchón, ¿saben? No tenía un plan de respaldo. No, no es así que digas, bueno, pues si las cosas no funcionan, me regreso a arar. Ya no había arado, ya no había huellas, los mató. Entonces, eso es una lección bien importante para nosotros. Cuando el Señor te llama, estás seguro, el Señor te ha confirmado que te está llamando, aviéntate, lánzate, ve con todo, sin plan de respaldo. Dios es tu plan de respaldo. Y así, eso lo entendió Eliseo muy bien. Entonces, bueno, ya se va con él y no, lo nombra como su sucesor, despide a su familia y todo. Y entonces pasa aquí, regresamos con Acab, vuelve a entrar en escena Acab, y pasa aquí una situación muy, muy fea. Resulta que había una viña que le pertenecía a un hombre llamado Nabot, y entonces Acab quería la viña y le dice que se la compra, que está muy bonita y que le gusta y que la quiere y que se la compra. Y Nabot le dice que no, que porque es su heredad, o sea, es su herencia y que no la vende, no vendo. Y entonces acaba su berrinche de niño chiquito, dice que no come, así de, no quiero comer nada, estoy triste, no, déjenme, ¿no? Así, berrinche. Entonces llega Jezabel, la esposa, dice, ¿qué tienes? Es que yo quiero la viña de Nabot y no me la quiere vender. Y él dice, no te preocupes, yo lo arreglo. Entonces esta mujer acusa falsamente a Nabot de que blasfemó contra Jehová, de que dijo blasfemias, contrata testigos falsos, entonces lo llevan ante los ancianos y pues con estos testigos lo encuentran culpable y pues obviamente la blasfemia se castigaba con muerte, así que lo apedrean hasta morir. Y entonces, ya cuando ya lo apedrean y muere, ya llega Jezabel con Acab y dice, ándale, ahí está la viña que querías. Y entonces Acab muy contentito baja de su palacio a tomar posesión de la viña de Nabot, a pesar del precio que se tuvo que pagar por ella. La vida de Nabot, y además de esa manera, ¿no? Tan injusta. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí Elías ya lo vuelve a confrontar y le dice, lo que hiciste estuvo terriblemente mal, entonces ya, Jehová ya terminó contigo, ya estuvo, ya no te tiene más paciencia,
te vas a morir, no va a quedar vivo un solo varón de tu casa. Dice, pero además, te vas a morir y tu sangre va a ser lamida por los perros en el lugar en el que mataron a Nabot. Y Jezabel va a ser comida por los perros. Entonces el juicio de Dios en contra de ellos. Pasa el tiempo y entonces Acab quiere ir a la guerra con otra nación y entonces habla con el rey, con el rey de Israel, con Josafat, y le dice que vayan juntos a la guerra, y él le dice que sí. Entonces dice, pero vamos a consultar a los profetas para que nos digan si Dios va a estar con nosotros, ¿no? Y entonces dice, ¿tienes algún profeta aquí, no? Y entonces le dice, ay, pues es que hay uno que se llama Micaías, pero me cae gordo porque nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal, me dice que me van a pasar cosas malas siempre, ¿no? Y había una serie de falsos profetas de Jehová, que le bailaban alrededor a Acab y le decían lo que quería escuchar, ¿no? Entonces, uno de esos profetas se manda a hacer unos cuernos de hierro y le profetiza, ¿no? Y le dice que con esos cuernos, así como esos cuernos que va, ya saben, a embestir y a coronar a sus enemigos porque Jehová ya le dio la victoria. Entonces, Dios está viendo todo eso y entonces Dios dice, no, o sea, obviamente esto no va a pasar. Y aquí pasa una cosa interesante, fíjense, porque dice que un espíritu se levanta delante de Dios y le dice, yo, yo puedo ir a confundirlos, yo puedo hacer algo aquí. Y Dios le da permiso, Dios se lo permite. Entonces, resulta que los profetas, los falsos profetas, pasan de decir mentiras por quedar bien con el rey, de inventar mentiras por quedar bien con el rey, a no ser capaces de decir la verdad, porque el espíritu los posee. Entonces solamente profetizan mentira, pero porque están poseídos. El Señor permite que ese espíritu los posea y solamente digan mentiras. Entonces mandan traer a este profeta Micaías, que él sí es un verdadero profeta, y él les dice, pues que van a perder, le dice a Acab que va a perder, que no. Entonces Acab se enoja y lo manda a meter a la cárcel, porque le dice cosas feas, ¿no? Lo manda a meter a la cárcel. En la batalla, lo hieren, lo confunden con el otro rey porque se intercambian la ropa, no sé por qué, pero se intercambian la ropa, lo confunden con el otro rey y lo hieren. Se empieza a desangrar, la batalla está tan fuerte y tan recia que no lo logran sacar a tiempo de la batalla, y entonces él se desangra en el carro y se muere. Y resulta que el lugar en donde se muere, donde termina muerto y queda el charco de sangre, es el lugar en donde mataron a Nabot. ¿Sí? Que además es un lugar, fíjense, además que además es un lugar que nos señalan que es un lugar bajo, un lugar sucio, un lugar, porque dice que es un estanque, está junto a un estanque a donde se iban a lavar las rameras. Entonces, ahí terminó sus días acá. El libro termina con el reinado de Ocosías, diciéndonos que era tan malo como su madre y su padre. Horrible, ¿no? O sea, como sus antecesores, perdón. Entonces vemos este libro, cerramos este libro de Primero de Reyes, viendo cómo es la historia de un país, de una nación que pasa de tener una influencia, de que pasa de tener riqueza, mientras fueron obedientes a Dios, a un país pobre y a un país paralizado cuando desobedecen a Dios. Y también vemos como Dios les dice, no solo a Salomón, se lo dice a los otros reyes, que se anduvieran como anduvo David tu padre delante de mí, y vemos cómo el pueblo fracasa incluso en alcanzar este patrón humano. O sea, ya no los estándares de Dios. El ejemplo humano de David ni siquiera logran ese ejemplo, ¿no? Aquí, escena, corte A, segundo lo que para nosotros es Segundo de Reyes, que es el mismo libro, les digo en la Biblia hebrea. Entonces, por lo tanto, bueno, los datos generales son los mismos, probablemente lo escribió el profeta Jeremías como una compilación de relatos históricos, aunque se ha sugerido que el capítulo 25 probablemente lo haya escrito un exiliado durante la cautividad en Babilonia, pero parece ser que todo lo demás pues fue Jeremías el que lo puso en libro, ¿no? Abarca un periodo aproximado de 300 años, desde el profeta Eliseo hasta la cautividad de Judá. Y les digo, bueno, es la continuación. La idea general, un resumen de este libro, la idea general es hacer una evaluación de cada rey. Se nos va hablando de cada uno de los reyes, tanto de Israel como de Judá, especialmente la relación que tenían con Dios y el pacto que Dios había hecho con ellos.
La mayoría de los reyes son considerados perversos a los ojos de Dios, lo cual lleva a Israel y a Judá a la cautividad. Se describe la caída del reino dividido, los dos, o sea, los dos reinos caen. Los profetas continúan advirtiéndole al pueblo que el juicio de Dios está a las puertas, pero el pueblo no se arrepiente. Y aquí hay una cosa interesante. No solamente es Elías y Eliseo. O sea, Elías y Eliseo se nos narran sus hechos de lo que es su ministerio en este libro, en estos dos libros, primero y segundo de Reyes. Pero casi todos los profetas que nosotros conocemos que tienen libros en la escritura, escribieron en este lapso de tiempo, ¿sí? Sus advertencias son para este lapso, para este periodo de 300 años. ¿Qué profetas escribieron en esta época? Abdías, Joel, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, y empiezan su ministerio en la parte final de este tiempo, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Entonces, ahora sí que por aviso no quedó. Dios usó mucha gente. Ahora, estos son los profetas que nosotros conocemos porque llegaron a nuestros días sus escritos, porque escribieron, pero aparte de ellos hubo muchos más profetas. Como le dice, se menciona el profeta Micaía, no es Miqueas, este es otro, Micaía. Se menciona el profeta Ahías. O sea, Dios usó mucha gente para advertirle al pueblo que estaban mal, que se arrepintieran. Y la gente no escuchó, ni en Israel ni en Judá. La gente no escuchó. Entonces, ¿qué pasa? Que les digo, tanto los pocos reyes buenos, por muy poquito, los pocos reyes buenos, junto con Eliseo y con los otros profetas, no pueden detener la decadencia de la nación y caen estrepitosamente. Entonces, el reino del norte eventualmente es destruido por los asirios y más o menos unos 130 años después, el reino del sur o Judá es destruido por los babilonios. Y aunque pero también aquí hay una cosa importante, aunque el pueblo está en cautividad, Dios permanece fiel a su pacto, porque Dios es fiel a sí mismo y a su palabra, y conserva un remanente que permanece fiel al Señor. Este libro lo podemos dividir en dos partes también, y primero tenemos eso, el ministerio fiel de Dios hacia Israel, hacia el pueblo, a través de Elías y Eliseo. Se nos narra los últimos actos de Eliseo, del ministerio de Elías, perdón, los últimos actos del ministerio de Elías, los últimos milagros que él realiza, que son estos. Resulta que había el rey Ocosías, que también era malo, malo, muy malo, se enferma y en lugar de ir a pedirle a Dios pues que lo ayude, manda mensajes para los profetas de Baal. Entonces Dios se enoja y lo castiga y le dice que, pero bueno, lo castiga. Entonces mandan buscar a Eliseo, ahora sí mandan buscar a Eliseo, mandan a un capitán con 50 soldados y Eliseo está en un monte. Y entonces cuando llega le dicen, te habla el rey, que te presentes ante el rey. Y entonces Elías, me estoy confundiendo, es que se parecen mucho los nombres, perdón. Elías está en el monte y entonces le dicen, te habla el rey, que te presentes. Y Elías les dice que él no va a ningún lado. Y entonces ora y otra vez desciende fuego del cielo y los consume a todos, a los 51, se los echa. Mandan a otra compañía, otro capitán con 50 soldados, y le dicen, que vengas, que el rey te está hablando. No voy. Y otra vez ora y vuelve a descender fuego del cielo y los consume. Nos mandan a una tercera compañía y aquí nos muestran que en el pedir está el dar. Porque el tercer capitán le ruega a Eliseo, por favor, señor, el rey te está mandando llamar, ven, yo solo soy el mensajero, no me mates, por favor, yo no tengo nada que ver. Y entonces Dios le dice a Elías, ve, y ya no lo mata, salva su vida, ¿no? Pero pues va solamente para decirle que Dios lo va a matar, que no se va a levantar de la cama en la que está enfermo, que no se va a levantar y que se va a morir. Y se muere. Y entonces aquí ya termina el ministerio de Elías. Con su manto, ellos caminan a Jericó. ¿Se acuerdan que cuando venía el pueblo, con Josué, cuando venía el pueblo entrando a la tierra, cruzando el Jordán, la primera ciudad era Jericó? Bueno, pues ahora ellos van para afuera. Y entonces, con su manto, Elías se quita el manto y lo azota contra las aguas del Jordán y las aguas se abren. Y ellos pasan en seco, Elías y Eliseo, pasan en seco y ya que pasan allá, le dice, ya me voy, ¿qué es lo que quieres? Elías a Eliseo. Y Eliseo le dice, por favor te ruego que me des una doble porción de tu espíritu.
Entonces, dice, está bien, así como quieres, se te va a hacer hecho. Aparece un carro de fuego con caballos de fuego y se lleva a Elías al cielo. Entonces, Elías es el segundo hombre que no vio muerte, el segundo y el último que no vio muerte. Así, no murió, el Señor se lo llevó, así, ¿no? Y entonces, mientras va subiendo, su manto se cae y Eliseo lo agarra y se regresa. Entonces, ya cuando regresa, llega otra vez a la orilla del Jordán y agarra el manto y pega y dice que este no es el manto de Eliseo, y pega en las aguas y las aguas se abren y Eliseo cruza en seco. Y ahora empieza el ministerio de Eliseo, se nos da toda una lista de los milagros que hizo Eliseo, de todas sus cosas. Sana un manantial de aguas malas y lo convierte en aguas dulces para que lo puedan tomar. Multiplica, también hay una multiplicación de aceite para una viuda, y que no mueran ella ni sus hijos. Se da la historia del hijo de la tsunamita, una mujer que lo consideraba un varón de Dios. Entonces él pasaba todos los años por donde ellos vivían y ella le pide a su esposo que le construyan un cuarto a Eliseo para que él descanse y se esté con ellos unos días y descanse del viaje. Él dice que sí, le construyen ese cuarto. Y Eliseo, para darle las gracias, le dice, ¿qué quieres? Y ella le dice, no, pues yo no, estoy bien, no necesito nada. Pero él se da cuenta que no tienen hijos, que no han tenido hijos, y entonces él le dice, el año que entra que yo pase por aquí vas a tener un hijo. Y así pasa, ella se embaraza y tiene un hijo, pasan los años y cuando una vez que otra vez él iba a pasar por ahí, la tsunamita lo alcanza y le dice que el niño murió. Y que por qué le hace eso, que ella no le pidió ese niño, que él se lo dio, ¿no? O sea, y pues ahora el niño está muerto. Entonces Eliseo llega y resucita al niño y ya lo entrega a sus papás, ¿no? Cura un potaje de calabazas silvestres que eran venenosas, que eran tóxicas y ya todos pueden comer de ahí. Aquí se da también un milagro que yo personalmente, yo pensé que solo lo había realizado nuestro Señor Jesús y no. Él también multiplicó pan. Resulta que a su criado, a Giesi, o sea, les donan 20 panes, pero eran 100 hombres a los que les tenían que dar de comer. Entonces Eliseo ora y empiezan a partir el pan y les alcanza para todos, se multiplica el pan. Después se da la curación de Naamán, un soldado, un general del ejército sirio que era leproso, y entonces Elías no lo ve frente a frente porque recuerden que los judíos no podían tener contacto con leprosos, pero le dice que el Señor lo va a sanar, que se vaya a sumergir al Jordán 7 veces, y después de un pequeño berrinche, Naamán lo hace y es sanado de su lepra. Hace flotar un hacha de hierro, a alguien se le cae un hacha en agua, en un río, en agua, y dice, ay señor, el hacha era prestada, ¿no? Entonces se le avienta un palo y el hacha flota, ¿no? Y luego resulta que los sirios, precisamente con Namán, se nos da el contexto de que los sirios han estado atacando de manera constante a Israel, y entonces andan persiguiendo a Eliseo, lo quieren matar, y andan persiguiendo a Eliseo y están en un valle, y entonces ya saben que viene el ejército, ya no bandas, el ejército viene en contra de él, y obviamente su sirviente está muy asustado, tiene mucho miedo, y le dice, no te preocupes, ora pidiéndole a Dios que abra los ojos espirituales de su sirviente, y cuando lo hace, su sirviente ve que el valle está lleno del ejército celestial, que hay ángeles, carros de guerra, soldados, o sea, todo el valle está cubierto. Dice, no tengas miedo. Llega el ejército, Eliseo ora y le pide a Dios que los deje ciegos, lo hace el Señor, a todo el ejército los deja ciegos, y los guía y los lleva hasta Samaria, los hace atravesar y los lleva hasta Samaria, ahí los deja, ahí le vuelve a orar a Dios y Dios los hace que vuelvan a ver. Y entonces el rey le dice, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Y dice, no, ¿por qué los vas a matar? No hicieron nada. Y les dan de comer y los mandan a su casa. Entonces eso hace que ya no vuelvan a atacar a Israel. Pero mientras está pasando esto, resulta que Siria hace un sitio en contra de la ciudad de Samaria, no el territorio, ciudad de Samaria, y pasan meses que los mantienen cercados. Entonces, ¿qué pasa? Que se acaba la comida y llegan a un punto tal que este es un pasaje muy triste y muy perturbador. Llegan al punto en el cual cometen canibalismo y se comen a los niños, se comen a unos niños. Entonces el rey se enoja mucho porque sabe que andan persiguiendo a Eliseo, perdón, y dice que va a matar a Eliseo, que quiere la cabeza de Eliseo.
está el campamento, le está el campamento sirio que tenía meses ahí. Entonces, esa noche, Dios hace que ellos escuchen ruidos de guerra, que escuchen caballos y que escuchen carros, y salen huyendo, piensan que viene un ejército muy grande, y salen huyendo y dejan todo lo dejan ahí. Entonces, 4 leprosos que vivían afuera de la ciudad, obviamente, entran y ven que está todo ahí disponible, ¿no? Y primero es así, ¡ay, sí, qué emoción! Y luego dicen, no, no hay que ser mala onda, hay que contarle al rey, le dicen al rey, y ya todo el pueblo baja, y con eso pues se acaba el hambre, ¿no? Se acaba el hambre sobre la tierra en ese momento, sobre esta ciudad. Ya después de esto, unge como rey a Jehú, y entonces Jehú mata a Ocosías, ordena matar a Jezabel, la avientan de una torre, y aquí también se cumple esa profecía, porque la avientan de una torre, ellos se van a festejar la victoria, y entonces de pronto Jehú se acuerda y dice, vayan por esa maldita, porque pusieron una desgraciada, pero es hija del rey. Entonces, pues por respeto, vayan para enterrarla. Y dice que cuando llegan, los perros se la comieron y solo encuentran la calavera y las palmas de las manos. Uy, qué cosa tan horrible. Pero bueno, pero entonces Jehú quita, aquí, esto está pasando, ojo, todo esto pasa en Israel, en el Reino del Norte. Jehú extermina la casa de Acab, a todos se los echa, como lo profetizó Elías, y también termina con el culto a Baal, pero no quita los becerros, los 2 becerros de oro, la gente los sigue adorando. Entonces, bueno, ya después de esto, Atalía usurpa el trono. Atalía era hija de Jezabel. Entonces, Atalía usurpa el trono de Judá, ojo, usurpa el trono de Judá y extermina toda la casa real. A todos se los echa, todos, con excepción de un niño que se llamaba Joás, que era un bebé en ese momento. Lo rescata su tía, una mujer llamada Josaba, que aunque era una princesa se había casado con un sacerdote, y entonces lo esconde en el templo y lo mantiene escondido en el templo por 6 años. Cuando el niño cumple 7 años, lo muestra, ya le manda a hablar a los generales del ejército y los muestra y le dice, aquí está el hijo del rey. Y entonces ya ellos van en contra de Atalía y la matan, ¿no? Y la matan y destrozan todas las imágenes de Baal. Y después de esto, bueno, ya Eliseo manda a traer a Joás, le dice que dé golpes en el piso, así que con los pies. Entonces Joás da 3 golpes en el piso y Eliseo se enoja mucho y le dice, ¿por qué nada más 3? Si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado permanentemente a Siria, pero como solo diste 3, les vas a ganar 3 veces y ya, pero no los vas a derrotar. Y muere. Ya después de esto, eso fue la última profecía de Eliseo, y Eliseo muere. Más o menos un año después de la muerte de Eliseo, pues siguen entrando bandas sirias, porque les digo, pues no, solamente los iba a derrotar 3 veces. Entonces había un funeral, iban a enterrar a una persona, llevaban el cuerpo. Cuando entran unas bandas armadas, y entonces la gente sale corriendo, porque pues entran estas personas y avientan el cuerpo de esta persona que no dicen quién es, pero dice que lo avientan y que lo avientan adentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el cuerpo toca los huesos de Eliseo, ojo, los huesos de Eliseo, revive, la persona revive al tocar los huesos. Pues vean si no le fue dada esa doble porción que había pedido, ¿no? Y bueno, pasamos a la segunda parte de este libro, que básicamente es una sucesión de todos los fracasos de los reyes, tanto de Israel como de Judá. ¿Sí? Sobre todo, especialmente en el reino de Israel, dice que todos los reyes que siguieron el ejemplo malvado de Jeroboam, que fue el que fundó el reino del norte. Entonces, Dios dice respecto a 18 reyes después de Jeroboam, se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y siguieron los malos pasos de Jeroboam. 18 reyes lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llega un momento en el que Dios dice ya, hasta aquí, y manda a Siria, ojo, este es otro país, a Siria, manda a Siria y se los llevan en cautividad, se los llevan a todos. Se queda desierta la tierra de lo que sería Israel, pasa el tiempo y entonces, pues Asiria dice, pues ahí tenemos unos terrenos sin hacer nada,
mandan gente de los otros pueblos que habían conquistado, lo mandan a repoblar este lugar, Samaria, ¿sí? Aquí es donde ya se constituye Samaria como terreno, se deja de llamar Israel y se vuelve Samaria. Y aquí nos dan el por qué los judíos, que ya también dejan de ser israelitas y son llamados judíos, porque son de Judea, del reino de Judá, ¿por qué no los quieren? Porque, bueno, mandan gente de otros lugares a poblar este terreno, pero como este terreno era un terreno que Dios les dio a las tribus originales, dice que Dios mandaba leones y se los comían a todos los que llegaban. Entonces, alguien le dice al rey de Asiria, ¿sabes qué? Ese terreno, el Dios de los israelitas se los dio. ¿Por qué no te buscas algún sacerdote de los israelitas para que ahí haga algo, ¿no? Consagre el terreno o algo, y ya no se estén comiendo a la gente los leones? Hacen eso, buscan a un sacerdote, lo hacen, ofrecen sacrificio al Señor, el Señor lo acepta y deja de mandar los leones, y ya la gente vive ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como dejan regresar a una parte de los israelitas, de Israel, con estos sacerdotes, pero también mandan gente de otras naciones que también estaban conquistadas, se mezclan, y entonces dice que la gente adoraba a Dios, pero también adoraba a los otros dioses. Hacen una mezcla. Esa es la mezcla por la cual los judíos no quieren a los samaritanos, porque sí reconocen a Dios como un Dios, como su Dios, pero no es el único, lo mezclan con otra cosa. ¿Sí? Y así es como nace Samaria, y nacen los samaritanos, que después se los narra tantas veces en la Biblia. Y en el caso de Judá, también los reyes, la mayoría de los reyes también han sido malos, fueron malos, pero aquí sí hubo algunas excepciones de algunos reyes buenos, que se dice que siguieron el ejemplo de David e hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová. Algunos, algunos. Y entonces no se nos narra, esto sí se nos narra muy específicamente, el reinado del rey Josías. Resulta que Josías es el rey que fue profetizado, ¿se acuerdan? Contra de Jeroboam, cuando le dijeron que iba a venir un rey que iba a desbaratar todo lo que él había hecho, y ese rey fue Josías. Entonces resulta que estaban tan mal espiritualmente, que resulta que se les perdió el libro de la ley. Entonces manda él limpiar el templo y se lo encuentran. Un sacerdote llamado Hilcías se lo encuentra. Se encuentra el libro de la ley, se lo lleva a Josías, porque Josías, la Biblia nos dice desde el principio que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando le leen el libro de la ley a Josías, Josías se desgarra las vestiduras porque se da cuenta de cuánto han pecado en contra de Dios. Ellos no sabían. Aquí en este punto el pueblo ya está pecando por ignorancia, porque hace años que ya nadie leía el libro, no sabía ni dónde estaba, se les perdió el libro de la ley. Entonces no sabían, pero pecaban por ignorancia. Cuando Josías se entera, pide perdón, o sea, le pide perdón a Dios, y entonces manda que manda y que consulten a algún profeta para que les diga qué es lo que, o sea, que pida perdón y que si Dios tiene palabra para ellos. Y resulta que aquí van a consultar a una de las poquísimas profetisas que existen en la Biblia verdaderas del Señor. Van y consultan a la profetisa Hulda. Y entonces Hulda les dice que Dios va a castigar a Judá por haberlo rechazado, o sea, sí, lo va a castigar, pero que va a premiar a Josías por su arrepentimiento, y entonces el premio va a ser que él no va a ver la destrucción de Judá en sus días. O sea, le va a permitir ser un rey, un buen rey, y cuando él muera, entonces va a venir el juicio sobre Judá. Josías, él sí limpia el país de imágenes, lugares altos, altares, encantadores, adivinos, terafines, toda abominación. O sea, él sí hace una limpia del país, es una edad de oro, se inicia una edad de oro en este momento aquí en Judá, espiritualmente. Y entonces, pero fue tanto bien lo que hizo Josías que la Biblia dice, fíjense qué bonito, que la Biblia dice que no hubo ni habrá otro rey como Josías que se haya convertido a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Sí? O sea, Josías tuvo un encuentro con Dios, así como nosotros tenemos un encuentro con Cristo, que no lo conocíamos y tenemos un encuentro con él. Eso fue lo que le pasó a Josías. Él no conocía a Dios y tuvo un encuentro con Dios
se convirtió al Señor y fue un rey excelente. Pero pues después de que pasa esto, Dios cumple su promesa y resulta que Joacás, hijo de Josías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y entonces el siguiente rey, Joacim, también hace lo malo, y entonces Judá también es llevado en cautiverio. Ellos se los llevan a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Se los lleva. El remanente, él permite que se quede una porción del pueblo, que se queden a vivir ahí en Jerusalén, pero resulta que los empiezan a atacar los caldeos, y de hecho los caldeos destruyen el templo. Esta es la primera destrucción, se destruye el templo de Salomón, lo destruyen los caldeos, y entonces esta gente, por temor a que los vayan a matar, huyen a Egipto. ¿Sí? Ellos se van a Egipto. Y aquí hay un, nada más para que lo veremos más adelante, pero bueno, aquí hay una, se hace una diferenciación. De los que se van a Babilonia, ¿sí? De los que se van a Babilonia, Daniel narra lo que le pasa a la gente que se va a Babilonia. ¿Sí? Empieza, el ministerio de Daniel empieza con la cautividad, empieza con que los cautivan y los capturan, perdón, y se los llevan. Y en el caso de ese remanente, esto es narrado por Jeremías. Jeremías ya había hablado de todo eso, ya había profetizado sobre el arrepentimiento y nunca le hicieron caso. Es precisamente el libro de Jeremías narra los hechos, y el libro de Lamentaciones es esto, que la gente no hizo caso. Son las lamentaciones de Jeremías, de que la gente no hizo caso a lo que Dios les estaba diciendo. Y a Jeremías también se lo llevan a Egipto. Él se va con la gente que se va a Egipto, Jeremías se va para allá. Al parecer muere allá. Entonces, bueno, en este segundo libro nos vemos cómo Dios siempre cumple su palabra. O sea, aquí lo que vemos y nos lo demuestra el Señor es que Él siempre cumple su palabra, ¿sabes? Él siempre cumple su palabra, y a pesar de que hubo reyes buenos, de que hubo algunos reyes rescatables, en términos generales, la gente se alejó de Dios, la gente le dio la espalda a Dios, y Dios trajo juicio sobre ellos. Y trajo un juicio que fue muy duro, porque fue el que se los llevara, que fuera la cautividad. Prácticamente, en el caso de Israel, del reino del norte, desaparece, porque entonces les digo que ya se mezclan con los otros y se constituye lo que después se conoció como Samaria. Entonces desaparecen las tribus, ¿saben? Ya no hay registro de esas tribus, ya no hay registro, desaparecen. Y en el caso de Judá, en el caso del reino del sur, pues se los llevan 70 años. Se los llevan 70 años. Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Eso lo veremos más adelante, de todo este periodo histórico, lo veremos más adelante, pero digo, a final de cuentas, ¿a qué obedecieron este castigo tan duro? Pues a que la gente se olvidó de Dios de manera muy fea. Y no solamente es olvidarse, ¿sabes? No solamente fue darle la espalda y olvidarse de Él, fue rechazar a Dios, correr en pos de otros dioses, y ofrecer sacrificio a otros dioses y entregarle su vida a otros dioses. Vaya, sabiendo, si alguien sabía y conocía quién era Dios, pues eran ellos, son su pueblo. Él los creó y ellos le dieron la espalda de una manera terrible, y sobre todo lo rechazaron. Entonces, pues Dios cumple su palabra, y cuando Dios establece que va a haber juicio y que va a haber castigo, lo hace. Lo hace. Y esa es creo yo que esa es la gran enseñanza que nos deja el segundo libro de Reyes. Bueno, pues es todo por esta ocasión. Y en esta ocasión no tenemos tarea. Pero bueno, ahí les dejo comentarios. Les pido por favor que me digan qué les parece, qué les ha parecido, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, déjenlos por favor en los comentarios en el video, y cualquier duda que haya, por supuesto que con todo el gusto la resolvemos. Y también déjenme algún comentario respecto a toda la historia que se narra en estos dos libros. Y ya para la próxima semana vamos a ver un libro que parece igual, que es casi igual, pero es otro, que también es un doblete, que era un libro 1 originalmente, y para nuestra Biblia está partido en 2. Vamos a ver primero y segundo de Crónicas, que son libros muy parecidos, los eventos están traslapados completamente, y son libros muy parecidos, y de hecho se repiten muchos pasajes y se repiten muchas historias. Lo que pasa es que, pues vaya, son diferentes puntos de vista, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarse, cuídense mucho, Dios les bendiga, nos estamos viendo la próxima.
Bye.